Suma Teológica, parte 1 Dogundae, cuestión 5. La consecución de la bienaventuranza. A continuación debemos tratar de la consecución de la bienaventuranza, Q. Toyinter. Y acerca de esto se plantean 8 problemas. ¿Puede el hombre conseguir la bienaventuranza? ¿Puede un hombre ser más bienaventurado que otro? ¿Puede alguno ser bienaventurado en esta vida? ¿Se puede perder la bienaventuranza una vez adquirida? ¿Puede el hombre adquirir la bienaventuranza por sus medios naturales? ¿Consigue el hombre la bienaventuranza por la acción de alguna criatura superior? ¿Se requiere alguna obra del hombre para conseguir de Dios la bienaventuranza? ¿Todo hombre desea la bienaventuranza? Artículo 1. ¿Puede el hombre conseguir la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no puede conseguir la bienaventuranza. Yan. La naturaleza espiritual está sobre la racional, como la racional sobre la sensible, como demuestra Dionisio en el libro de Div. No, en muchos lugares, pero los animales brutos, que solo tienen naturaleza sensible, no pueden llegar al fin de la naturaleza racional. Luego, tampoco el hombre, que es de naturaleza racional, puede llegar al fin de la naturaleza intelectual, que es la bienaventuranza. Además, la bienaventuranza verdadera consiste en la visión de Dios, que es la verdad pura, pero es connatural al hombre el ver la verdad en las cosas materiales. Por eso entiende las especies inteligibles en las imágenes, fantasmata, como se dice en el tercero de ánima. Luego no puede llegar a la bienaventuranza. 3. Además, la bienaventuranza consiste en la adquisición del bien sumo, pero nadie puede llegar a lo sumo sin superar lo medio. Luego, como entre Dios y la naturaleza humana media la naturaleza angélica, que el hombre no puede superar, parece que no puede adquirir la bienaventuranza. Contra esto, está lo que se dice en el Salmo 93:12. Bienaventurado aquel a quien tú educas, Señor. Respondo, la bienaventuranza significa la adquisición del bien perfecto. Por consiguiente, quien es capaz de recibir el bien perfecto puede llegar a la bienaventuranza, pero se ve que el hombre es capaz de recibir el bien perfecto, porque no solo su entendimiento puede alcanzar el bien universal y perfecto, sino también su voluntad desearlo. Por tanto, el hombre puede alcanzar la bienaventuranza. Se advierte también lo mismo por el hecho de que el hombre es capaz de la visión de la esencia divina, como se determinó en la primera parte, Ki 12a1, y hemos dicho, Q 3a8, que la bienaventuranza perfecta del hombre consiste precisamente en esta visión. A las objeciones. 1. La naturaleza racional supera a la naturaleza sensitiva, de modo distinto a como la intelectual supera a la racional, porque la naturaleza racional supera a la sensitiva en cuanto al objeto del conocimiento, ya que los sentidos de ningún modo pueden conocer lo universal, cuya razón es cognoscitiva, pero la naturaleza intelectual supera a la racional en cuanto al modo de conocer la misma verdad inteligible, pues la naturaleza racional llega a ella mediante la investigación de la razón, como se desprende de lo dicho en la primera parte, Kiakum 79, y por eso la razón llega mediante cierto movimiento a lo que el entendimiento comprende. Por consiguiente, la naturaleza racional puede conseguir la bienaventuranza, que es la perfección de la naturaleza intelectual, aunque de modo distinto a como lo hacen los ángeles, pues los ángeles la consiguieron inmediatamente después de su creación, mientras que los hombres llegan a ella a través del tiempo, pero la naturaleza sensitiva de ningún modo puede conseguir este fin. Según el estado de la vida presente, le es connatural al hombre el modo de conocer la verdad inteligible mediante imágenes, pero después del estado de esta vida, tiene otro modo connatural, como se dijo en la primera parte, que 7Q de 9a1. El hombre no puede superar a los ángeles en grado de naturaleza, es decir, siendo por naturaleza superior a ellos, pero puede superarlos mediante la operación del entendimiento, al entender que algo está sobre los ángeles, y esto hace a los hombres bienaventurados, y cuando lo consiga perfectamente, será perfectamente bienaventurado. Artículo 2.
¿puede un hombre ser más bienaventurado que otro? Lat. Objeciones por las que parece que un hombre no puede ser más bienaventurado que otro. 1. La bienaventuranza es el premio de la virtud, como dice el filósofo en iEthic, pero se da a todos la misma recompensa por las obras de las virtudes. Pues se dice en MT 20:10 que todos los trabajadores en la viña recibieron cada uno un denario, porque, como dice Gregorio, consiguieron la misma retribución de vida eterna. Luego uno no será más bienaventurado que otro. Además, la bienaventuranza es el bien sumo, pero no puede haber algo mayor que lo sumo. Luego no puede haber otra bienaventuranza mayor que la bienaventuranza de un hombre. Además, la bienaventuranza, por ser un bien perfecto y suficiente, aquieta el deseo del hombre. Pero no se aquieta el deseo si falta algún bien que pudiera añadirse. Ahora bien, si no falta nada que pueda añadirse, no podrá haber un bien distinto mayor. Luego, o el hombre no es bienaventurado, y, si sí lo es, no puede haber una bienaventuranza mayor que otra. Contra esto, está lo que se dice en JN 14:2. En la casa de mi padre hay muchas moradas, que, como señala Agustín, significan distintas dignidades de méritos en la vida eterna, pero la dignidad de vida eterna, que se da por los méritos, es la bienaventuranza misma. Luego hay diversos grados de bienaventuranza, y no todos tienen igual bienaventuranza. Respondo, como se dijo antes, Q1 on Q2 7. En la razón de bienaventuranza se incluyen dos cosas: el fin último, que es el bien sumo, y la consecución o fruición de este bien. En cuanto al bien, que es objeto y causa de la bienaventuranza, no puede haber una bienaventuranza mayor que otra, porque no hay más que un bien sumo, Dios, con cuya fruición los hombres son bienaventurados. Pero en cuanto a la consecución o fruición de este bien, uno puede ser más bienaventurado que otro, pues cuando más disfruta de este bien, más bienaventurado es. Ahora bien, sucede que uno puede disfrutar de Dios más perfectamente que otro, porque está mejor dispuesto u ordenado a su fruición, y de acuerdo con esto, uno puede ser más bienaventurado que otro. A las objeciones 1. La unidad del denario significa la unidad de la bienaventuranza por parte del objeto, pero la diversidad de mansiones significa la diversidad de bienaventuranza según el diverso grado de fruición. Se afirma que la bienaventuranza es el bien sumo, en cuanto que es la posesión o fruición perfecta del bien sumo. A ningún bienaventurado le falta algún bien que pueda desear, pues tiene al mismo bien infinito, que es el bien de todo bien, como dice Agustín. Pero se dice que uno es más bienaventurado que otro por la distinta participación en este bien. Sin embargo, la adición de otros bienes no aumenta la bienaventuranza. Por eso dice Agustín en Cumes Confes: quien te conoce a ti y las otras cosas, no es más bienaventurado por las otras cosas, sino que es bienaventurado por ti solo. Artículo 3. ¿Puede alguien ser bienaventurado en esta vida? Lat. Objeciones por las que parece que puede tenerse la bienaventuranza en esta vida. Se dice en Sal 118:1. Bienaventurados los de conducta intachable, porque caminan en la ley del Señor. Pero esto sucede en esta vida. Luego alguno puede ser bienaventurado en esta vida. Además, la participación imperfecta del bien sumo no quita razón de bienaventuranza. De lo contrario, uno no sería más bienaventurado que otro. Pero en esta vida los hombres pueden participar del bien sumo, conociendo y amando a Dios, aunque sea imperfectamente. Luego el hombre puede ser bienaventurado en esta vida. Además, lo que afirman muchos no puede ser del todo falso, pues parece que es natural lo que hay en muchos, y la naturaleza no falla del todo, pero muchos encuentran la bienaventuranza en esta vida, como se demuestra por lo que dice Sal 143:15. Llamaron bienaventurado al pueblo que tiene esto, es decir, los bienes de la vida presente. Luego alguno puede ser bienaventurado en esta vida. Contra esto está lo que se dice en Job 14:1. El hombre nacido de mujer vive poco tiempo y se llena de miserias. Pero la bienaventuranza excluye la miseria. Luego en esta vida no se puede ser bienaventurado. Respondo, en esta vida se puede tener alguna participación de la bienaventuranza,
pero no se puede tener la bienaventuranza perfecta y verdadera. Y esto se puede comprender de dos modos. En primer lugar, por la misma razón común de bienaventuranza, pues la bienaventuranza excluye todo mal y colma todo deseo, por ser el bien perfecto y suficiente, pero la vida presente está sometida a muchos males que no pueden evitarse. Tanto la ignorancia por parte del entendimiento, como el deseo desordenado por parte del apetito, y múltiples penalidades por parte del cuerpo, que enumera minuciosamente Agustín en 19.2, Desiva Dei. Igualmente tampoco el deseo de bien puede saciarse en esta vida, pues el hombre desea naturalmente la permanencia del bien que tiene, pero los bienes de la vida presente son transitorios, puesto que la vida misma pasa y la deseamos naturalmente. Queremos que permanezca sin interrupción, porque el hombre rehúye naturalmente la muerte. Por consiguiente, es imposible tener en esta vida la verdadera bienaventuranza. En segundo lugar, si se considera aquello en lo que consiste especialmente la bienaventuranza, es decir, la visión de la esencia divina, que no puede ocurrirle al hombre en esta vida, como se demostró en la primera parte, qui dosia tu. Según esto, queda claro que nadie puede conseguir la bienaventuranza verdadera y perfecta en esta vida. A las objeciones, 1. Se llama a algunos bienaventurados en esta vida, bien por la esperanza de conseguir la bienaventuranza en la vida futura, según Rom 8:24. En esperanza hemos sido salvados, o bien por alguna participación de la bienaventuranza, según alguna fruición del sumo bien, tú. La participación de la bienaventuranza puede ser imperfecta de dos modos. 1. Por parte del objeto mismo de la bienaventuranza, al que ciertamente no se ve según su esencia, y esta imperfección quita la razón de verdadera bienaventuranza. De otro modo, puede ser imperfecta por parte del mismo que participa, quien ciertamente llega a alcanzar el objeto mismo de la bienaventuranza, es decir, a Dios, pero imperfectamente en comparación con el modo como Dios disfruta de sí mismo, y esta imperfección no quita la verdadera razón de bienaventuranza, porque, al ser la bienaventuranza una operación, como se dijo, Q3a 2, se considera la verdadera razón de bienaventuranza a partir del objeto, que da la especie al acto, pero no a partir del sujeto. 3. Los hombres consideran que en esta vida hay alguna bienaventuranza por alguna semejanza con la bienaventuranza verdadera, y así no se equivocan del todo en su apreciación. Artículo 4. ¿Puede perderse la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que puede perderse la bienaventuranza. 1. La bienaventuranza es una perfección, pero toda perfección está en el ser perfectible según su modo de ser, y puesto que el hombre según su naturaleza es mudable, parece que el hombre participa de la bienaventuranza de un modo mudable, y así parece que el hombre puede perder la bienaventuranza. Tai. Además, la bienaventuranza consiste en una acción del entendimiento que está sometido a la voluntad, pero la voluntad se relaciona con cosas opuestas. Luego parece que puede desistir de la operación que hace al hombre bienaventurado, y así dejar el hombre de ser bienaventurado. Tri. Además, el fin se corresponde con el principio, pero la bienaventuranza del hombre tiene principio, pues el hombre no siempre fue bienaventurado. Luego parece que tendrá fin. Contra esto está lo que se dice en Mt 25:46 acerca de los justos, que irán a la vida eterna, que es la bienaventuranza de los santos, como se dijo, Asentam duiset contra. Pero lo que es eterno no termina, luego no puede perderse la bienaventuranza. Respondo, si hablamos de la bienaventuranza imperfecta, cual puede tenerse en esta vida, ciertamente puede perderse, y esto es manifiesto en la bienaventuranza contemplativa, que puede perderse bien por olvido, por ejemplo, cuando una enfermedad destruye la ciencia, o bien por otras ocupaciones, que distraen a uno totalmente de la contemplación, y también es claro en la felicidad activa, pues la voluntad del hombre puede transformarse hasta pasar de la virtud, en cuyo acto consiste fundamentalmente la felicidad, al vicio. Pero si la virtud permanece íntegra,
Los cambios exteriores pueden ciertamente perturbar esta bienaventuranza, en cuanto que impiden muchas operaciones de las virtudes, pero no pueden quitarla del todo, porque siempre permanece la operación de la virtud, mientras el hombre soporte satisfactoriamente las adversidades, y porque la bienaventuranza de esta vida puede perderse, y esto parece que está en contra de la razón de bienaventuranza. Por eso dice el filósofo Enai Ethic, que algunos son bienaventurados en esta vida, pero no absolutamente, sino como hombres, cuya naturaleza está sometida al cambio. Ahora bien, si hablamos de la bienaventuranza perfecta que esperamos después de esta vida, hay que recordar lo que afirmó Orígenes, siguiendo el error de algunos platónicos, que después de la última bienaventuranza, el hombre puede llegar a ser miserable, pero se ve claramente que esto es falso de dos formas. Una, por la misma razón común de bienaventuranza, pues, por ser la bienaventuranza el bien perfecto y suficiente, animano santoson doyark. 3. Es necesario que aquiete el deseo del hombre y excluya todo mal. Pero el hombre desea naturalmente retener el bien que tiene y conseguir la seguridad de retenerlo. De lo contrario, es necesario que se atormente con el temor de perderlo o con el dolor por la certeza de la pérdida. Se requiere, por tanto, para la verdadera bienaventuranza, que el hombre tenga la certeza de que el bien que tiene nunca lo va a perder. Y si esta certeza es verdadera, nunca se perderá la bienaventuranza, pero si es falsa, ya es un mal el hecho mismo de tener una opinión falsa, pues lo falso es un mal del entendimiento, del mismo modo que lo verdadero es un bien suyo, como se dice en Sisya Ethic. Así pues, ya no será verdaderamente bienaventurado si hay algo malo en él. La segunda concluye lo mismo. Si se considera la razón de la bienaventuranza en especial, pues se demostró antes, Ki 3 a 8, que la bienaventuranza perfecta del hombre consiste en la visión de la esencia divina, pero es imposible que quien ve la esencia divina quiera no verla, porque uno desea privarse de un bien que ya tiene cuando es insuficiente y busca en su lugar otro más completo, o cuando está asociado con alguna incomodidad que provoca hastío. Ahora bien, la visión de la esencia divina llena al alma con todos los bienes, pues la une a la fuente de toda bondad. Por eso se dice en Sal 16:15, me saciaré cuando aparezca tu gloria. Y en Sab 7:11, me vinieron todos los bienes juntamente con ella, es decir, con la contemplación de la sabiduría. De igual modo, tampoco tiene asociada ninguna incomodidad, porque de la contemplación de la sabiduría se dice en Sab 8:16, no es amarga su conversación, ni tediosa su convivencia. Así, por tanto, queda claro que el bienaventurado no puede dejar la bienaventuranza por propia voluntad. De igual modo, tampoco puede perderla porque se la quite Dios. Porque al ser su sustracción una pena, Dios, que es juez justo, no puede producirla si no hay alguna culpa, y no puede incurrir en culpa quien ve la esencia de Dios, pues acompaña necesariamente a esta visión la rectitud de la voluntad, como ya se demostró. Cuaras 4a4. Tampoco ningún otro agente puede apartar de ella, porque la mente unida a Dios se eleva sobre todas las demás cosas, y así ningún otro agente puede excluirla de esta unión. En consecuencia, parece inaceptable que a lo largo de ciertas alteraciones de los tiempos el hombre pase de la bienaventuranza a la miseria, y al contrario, porque estas alteraciones temporales solo pueden afectar a las cosas que están sometidas al tiempo y al movimiento. A las objeciones 1. La bienaventuranza es la perfección consumada, que excluye todo defecto del bienaventurado, y por eso llega a quien la tiene sin mutabilidad mediante el poder divino, que eleva al hombre hasta la participación de la eternidad, que supera toda mutación. 2. La voluntad se relaciona con cosas opuestas en lo que se ordena a un fin, pero se ordena por necesidad natural al fin último, y esto es claro por el hecho de que el hombre no puede no querer ser bienaventurado. 3. La bienaventuranza tiene principio por la condición de quien participa, pero carece de fin por la condición del bien cuya participación hace bienaventurado. Por eso se debe a una cosa el comienzo de la bienaventuranza, y a otra el que carezca de fin. Artículo 5.
¿Puede el hombre adquirir la bienaventuranza por sus medios naturales? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre puede conseguir la bienaventuranza por sus medios naturales. Oh, la naturaleza no falla en las cosas necesarias, pero nada hay más necesario para el hombre que aquello por lo que se consigue el fin último. Luego no falta esto a la naturaleza humana. Por consiguiente, el hombre puede conseguir la bienaventuranza por sus medios naturales. Además, el hombre, por ser más noble que las criaturas irracionales, parece que es más suficiente, pero las criaturas irracionales pueden conseguir sus fines mediante sus medios naturales. Luego, mucho más, el hombre puede conseguir la bienaventuranza por sus medios naturales. Además, la bienaventuranza es la operación perfecta, según el filósofo, pero corresponde al mismo comenzarla y llevarla a cabo, por consiguiente, como la operación imperfecta, que es como el principio en las operaciones del hombre. Está sometida al poder natural del hombre, por el cual es dueño de sus actos. Parece que podrá alcanzar la operación perfecta, que es la bienaventuranza, mediante el poder natural. Contra esto, el hombre es naturalmente el principio de sus actos mediante el entendimiento y la voluntad, pero la bienaventuranza última, que está preparada para los santos, supera el entendimiento y la voluntad del hombre, pues dice el apóstol en 1 Cor 2:9, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha llegado hasta el corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Por consiguiente, el hombre no puede conseguir la bienaventuranza por sus medios naturales. Respondo. La bienaventuranza imperfecta que puede tenerse en esta vida, puede adquirirla el hombre por sus medios naturales, del mismo modo que también puede adquirir la virtud, en cuya operación consiste, pero de esto se tratará después. 63. Sin embargo, la bienaventuranza perfecta del hombre consiste en la visión de la esencia divina, como ya se dijo. 8. Ahora bien, ver a Dios por esencia es superior no sólo a la naturaleza del hombre, sino también a la de toda criatura, como se demostró en la primera parte. 4. Pues el conocimiento de cualquier criatura es según el modo de su sustancia, como se dice a propósito de la inteligencia en el libro de Causis, que conoce lo que está sobre ella y lo que le es inferior, según el modo de su sustancia, pero todo conocimiento según el modo de una sustancia creada es insuficiente en la visión de la esencia divina, que supera infinitamente toda sustancia creada. Por consiguiente, ni el hombre, ni ninguna otra criatura, puede conseguir la bienaventuranza última por sus medios naturales. A las objeciones 1. Lo mismo que la naturaleza no falla al hombre en lo necesario. No le dio armas ni vestido como a los otros animales, porque le dio razón y manos para conseguir estas cosas. Así tampoco le falla al hombre en lo necesario, aunque no le diera un principio con el que pudiera conseguir la bienaventuranza, pues esto era imposible. No obstante, le dio libre albedrío, con el que puede convertirse a Dios, para que le haga bienaventurado, pues lo que podemos mediante los amigos, de algún modo lo podemos por nosotros mismos, como se dice en el Treni Ethic. La naturaleza que puede conseguir el bien perfecto es de condición más noble, aunque necesite el auxilio exterior para conseguirlo, que la naturaleza que no puede conseguir el bien perfecto, sino que consigue un bien imperfecto, aunque para su consecución no necesite auxilio exterior. Como dice el filósofo en el segundo de Caelo, del mismo modo que está mejor dispuesto para la salud quien puede adquirir la salud perfecta, aunque sea con la ayuda de la medicina, que quien solo puede adquirir una salud imperfecta sin ayuda de la medicina, y por eso la criatura racional, que puede conseguir el bien perfecto de la bienaventuranza, aunque necesite para ello la ayuda divina, es más perfecta que la criatura irracional, que no es capaz de conseguir un bien así, sino que sólo consigue un bien imperfecto con los recursos de su naturaleza. Cuando lo perfecto y lo imperfecto son de la misma especie, pueden estar causados por la misma virtud, pero esto no es necesario si son de distinta especie, pues todo lo que puede causar la disposición de la materia
no puede conferir la última perfección. Ahora bien, una operación imperfecta, que está bajo el poder natural del hombre, no es de la misma especie que la operación perfecta, que es la bienaventuranza del hombre, pues la especie de la operación depende del objeto. Por consiguiente, el argumento no procede. Artículo 6. ¿Consigue el hombre la bienaventuranza por la acción de una criatura superior? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre puede llegar a ser bienaventurado por la acción de una criatura superior, es decir, de los ángeles. Fin. Puesto que se encuentra en las cosas un orden doble, uno de las partes del universo entre sí, y otro de todo el universo al bien que está fuera de él. El primer orden se ordena al segundo como afín, según se dice en 12 Metafis. Por ejemplo, el orden de las partes de un ejército entre sí es por el orden de todo el ejército al jefe, pero el orden de las partes del universo entre sí se aprecia porque las criaturas superiores actúan sobre las inferiores, como se dijo en la primera parte, que 19, 22, 48, 105, 19, tú. Ahora bien, la bienaventuranza consiste en el orden del hombre al bien que está fuera del universo, que es Dios. Luego el hombre llega a ser bienaventurado mediante la acción de la criatura superior, es decir, del ángel, en él, tú. Además, lo que es algo en potencia puede ser llevado a acto por lo que es eso mismo en acto. Por ejemplo, lo que es cálido en potencia pasa a ser cálido en acto, mediante lo que es cálido en acto. Pero el hombre es bienaventurado en potencia, luego puede llegar a ser bienaventurado en acto mediante el ángel, que es bienaventurado en acto. 3. Además, la bienaventuranza consiste en una operación del entendimiento, como antes se dijo, que 3 poro. Pero el ángel puede iluminar el entendimiento del hombre, como se estudió en la primera parte, que llame, si un día, cuantas. Luego el ángel puede hacer al hombre bienaventurado. Contra esto está lo que se dice en Sal 83:12. El Señor dará la gracia y la gloria. Respondo. Como toda criatura está sometida a las leyes de la naturaleza, puesto que tiene una virtud y una acción limitadas, la virtud de una criatura no puede llevar a cabo lo que excede la naturaleza creada. Por eso, si es necesario hacer algo que supera la naturaleza, eso lo hace inmediatamente Dios, como resucitar un muerto, dar la vista a un ciego, y cosas así. Ahora bien, se ha demostrado 5, que la bienaventuranza es un bien que supera la naturaleza creada. Por consiguiente, no es posible que se proporcione por la acción de criatura alguna, sino que Dios solo es el agente que hace al hombre bienaventurado. Si hablamos de la bienaventuranza perfecta, pero si hablamos de la bienaventuranza imperfecta, sí hay proporción entre esta y la virtud en cuyo acto consiste. A las objeciones 1. Normalmente sucede, en las potencias activas ordenadas, que pertenece a la potencia suprema el conducir al fin último, mientras que las potencias inferiores ayudan a la consecución de este fin disponiendo, por ejemplo, el uso de una nave, que es para lo que se la construye, pertenece al arte de la navegación, que preside el arte de la construcción naval. Lo mismo, pues, ocurre también en el orden del universo. Los ángeles ayudan, ciertamente, al hombre a conseguir el fin último, mediante algunas cosas preparatorias que lo disponen a su consecución, pero el hombre consigue el último fin mediante el primer agente mismo, que es Dios. Cuando una forma existe en acto en alguna cosa según el ser perfecto y natural, puede ser principio de acción para otra cosa. Por ejemplo, lo cálido calienta mediante el calor, pero si la forma existe en algo imperfectamente y no según el ser natural, no puede ser principio de su comunicación a otro. Así, la visión de un color que está en la pupila no puede dar color a otra cosa. Tampoco todo lo que está iluminado y caliente puede iluminar y calentar otras cosas, pues así, las acciones de iluminar y calentar serían hasta el infinito. Ahora bien, la luz de gloria con la que se ve a Dios está en él, ciertamente, de un modo perfecto según el ser natural,
pero en las criaturas está imperfectamente, y según un ser figurado o participado. Por consiguiente, ninguna criatura bienaventurada puede comunicar su bienaventuranza a otra. 3. El ángel bienaventurado ilumina el entendimiento del hombre, o incluso el ángel inferior, en lo referente a algunas razones de las obras divinas, pero no en cuanto a la visión de la esencia divina, como se dijo en la primera parte. Xi 106.1. Pues Dios ilumina inmediatamente a todos, para que vean su esencia. Artículo 7. ¿Se requiere alguna obra buena para que el hombre consiga de Dios la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que no se requiere ninguna obra del hombre para que éste consiga de Dios la bienaventuranza. Por ser Dios un agente de virtud infinita en su obrar, no necesita previamente materia ni disposición de la materia, sino que puede producir todo al instante, pero las obras del hombre sólo pueden requerirse para su bienaventuranza como disposiciones, pues no se requieren para ella como causa eficiente, según se ha dicho. 6. Luego Dios, que no requiere disposiciones previas en su obrar, confiere la bienaventuranza sin que precedan obras. Tú, además, Dios es el autor inmediato de la bienaventuranza, del mismo modo que lo es de la naturaleza. Pero en la primera disposición de la naturaleza, produjo las criaturas sin que precediera ninguna disposición o acción de las criaturas, pues al instante hizo todo perfecto en su especie. Luego parece que conferirá la bienaventuranza al hombre sin que preceda obra alguna. 3. Además dice el apóstol, en Rom 4:6, que la bienaventuranza del hombre es para quien Dios confiere la justicia sin obras. Por tanto, no se requiere obra alguna del hombre para conseguir la bienaventuranza. Contra esto, está lo que se dice en JN 13:17. Si sabéis esto, seréis bienaventurados si lo practicáis. Luego por la acción se llega a la bienaventuranza. Respondo, como se observó más arriba, Sontos 4:4, se requiere para la bienaventuranza la rectitud de la voluntad, pues no es otra cosa que el orden debido de la voluntad al último fin, y se exige esta rectitud para la consecución del último fin, como se exige la disposición debida de la materia para la consecución de la forma. Pero con esto no se demuestra que alguna operación del hombre deba preceder a su bienaventuranza, pues Dios podría hacer a la vez que la voluntad tendiera rectamente al fin y que lo consiguiera, del mismo modo que a veces dispone la materia e induce la forma a la vez, pero el orden de la sabiduría divina exige que no se haga esto, pues, como se dice en el segundo de Caelo, de los seres que están destinados a tener el bien perfecto, alguno lo tiene sin movimiento, otros con un solo movimiento, otros con muchos. Ahora bien, tener el bien perfecto sin movimiento es propio de quien lo tiene naturalmente, pero tener la bienaventuranza naturalmente es propio de Dios solo. Por eso, es propio de Dios solo que no sea movido a la bienaventuranza mediante operación precedente alguna. Pero, como la bienaventuranza excede toda naturaleza creada, ninguna simple criatura consigue la bienaventuranza convenientemente sin el movimiento de la operación, mediante la cual tiende a ella. Con todo, el ángel, que es superior al hombre en el orden de la naturaleza, la ha conseguido, por disposición de la sabiduría divina, con un solo movimiento de operación meritoria, como se expuso en la primera parte. Q. 102a. 5. Los hombres, en cambio, la consiguen con muchos movimientos de operaciones, que se llaman méritos. Por eso también, según el filósofo, la bienaventuranza es premio de las operaciones virtuosas a las objeciones. 1. No se exige alguna operación previa del hombre para conseguir la bienaventuranza por insuficiencia de la virtud divina beatificante, sino para guardar el orden en las cosas. 2. Dios produjo al instante las primeras criaturas perfectas, sin que precediera ninguna disposición u operación de las criaturas, porque Dios estableció los individuos de las especies de modo que por ellos se propagara la naturaleza a los descendientes. De igual modo, porque a través de Cristo, que es Dios y hombre, habría que derivar la bienaventuranza a los hombres, según aquello del apóstol en Heb 2:10, quien había llevado muchos hijos a la gloria,
Al instante, desde el principio de su concepción, sin ninguna operación meritoria precedente, su alma fue bienaventurada, pero esto es peculiar en él, y así el mérito de Cristo ayuda a los niños bautizados a conseguir la bienaventuranza, aunque les falten méritos propios, porque por el bautismo han sido hechos miembros de Cristo. 3. El apóstol está hablando de la bienaventuranza de la esperanza, que se tiene por gracia justificante y que no se da porque precedan obras, pues no tiene razón de término de movimiento, como la bienaventuranza, sino que más bien es el principio del movimiento con el que se tiende a la bienaventuranza. Artículo 8. ¿Todos los hombres desean la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que no todos desean la bienaventuranza. Nadie puede desear lo que desconoce, porque el objeto del apetito es el bien conocido, como se dice en el tercero de ánima. Pero muchos no saben qué es la bienaventuranza. Y esto, como dice Agustín en el tercero de Trin, es claro, porque algunos pusieron la bienaventuranza en el placer del cuerpo, otros en la virtud del alma, otros en otras cosas. Luego no todos desean la bienaventuranza. Tuvo, además, la esencia de la bienaventuranza es la visión de la esencia divina, como se dijo, que es utua o tú. Pero algunos opinan que es imposible esto, que el hombre vea a Dios por esencia. Por eso no lo desean. Luego no todos los hombres desean la bienaventuranza. 3. Además, dice Agustín en el 3 de Trin, que bienaventurado es quien tiene todo lo que desea, y nada desea mal. Pero no todos quieren esto, pues algunos quieren mal algunas cosas, y sin embargo quieren quererlas. Luego no todos quieren la bienaventuranza. Contra esto está lo que dice Agustín en el 3 de Trin. Si uno dijera, todos queréis ser bienaventurados, y no queréis ser desventurados, diría algo que todos reconocen en su voluntad. Luego todos desean ser bienaventurados. Respondo, se puede considerar la bienaventuranza de dos modos. Uno, según la razón común de bienaventuranza, y así es necesario que todo hombre quiera la bienaventuranza. La razón común de la bienaventuranza es ser el bien perfecto, como se dijo. Amma 3. 4. Ahora bien, como el objeto de la voluntad es el bien perfecto de alguien es lo que sacia totalmente su voluntad. Por eso, desear la bienaventuranza no es otra cosa que desear que se sacie la voluntad, y esto lo desea cualquiera. Podemos hablar de la bienaventuranza de otro modo, según su razón especial, en cuanto a aquello en lo que consiste la bienaventuranza, y así no todos conocen la bienaventuranza, porque no saben a qué cosa corresponde la razón común de bienaventuranza, y, por consiguiente, en cuanto a esto, no todos la desean. A las objeciones, 1. Queda respondida con lo dicho. Como la voluntad es consecuencia de la aprehensión del entendimiento o de la razón, del mismo modo que sucede que algo es igual en la realidad, y sin embargo es distinto según la consideración de la razón, así también sucede que algo es igual en la realidad, pero se desea de un modo sí y de otro no. La bienaventuranza, por tanto, puede ser considerada bajo la razón de bien final y perfecto, que es la razón común de bienaventuranza, y así, naturalmente y por necesidad, la voluntad tiende a ello, como se dijo, Amanseta Ochiam 4 También puede ser considerada según otras consideraciones especiales, por parte de la misma operación, por parte de la potencia operativa o por parte del objeto, y así la voluntad no tiende a la bienaventuranza por necesidad. 3. Esa definición de bienaventuranza que algunos dieron, bienaventurado es quien tiene todo lo que desea, o a quien sucede todo lo anhelado, es buena y suficiente si se entiende de un modo, pero de otro modo es imperfecta. Si se entiende con total referencia a todo lo que desea el hombre con su apetito natural, entonces es verdad que quien tiene todo lo que desea es bienaventurado, pues únicamente sacia el apetito natural del hombre, el bien perfecto, que es la bienaventuranza. Pero si se entiende referida a aquellas cosas que desea el hombre, según la aprehensión de la razón, entonces tener algunas cosas que desea el hombre no pertenece a la bienaventuranza, sino más bien a la desventura, porque el tenerlas impide al hombre alcanzar lo que desea naturalmente,
Del mismo modo que el hombre a veces acepta como verdaderas algunas cosas que le impiden conocer la verdad, teniendo esto en cuenta, Agustín añadió, para la perfección de la bienaventuranza, que no desee nada mal. Aunque lo primero, que es bienaventurado quien tiene todo lo que desea, podía ser suficiente si se entiende correctamente.